Bienvenidos a otro episodio del podcast de Life Lifting, el espacio donde nos encargamos de darles información para ayudarlos a mejorar su salud en general, desde todos los puntos, ¿verdad? No solamente nutrición. El día de hoy estoy por fin de nuevo con Diego Bernardi. Hemos grabado varios episodios sin vernos. Hemos tenido invitados pues, de bastantes índoles y justamente lo que decía antes, ¿no? Que no es solamente nutrición, hemos hablado pues de entrenamiento, de productos saludables. Perdón que por la época al parecer estoy con un pequeño resfriado. Todos, qué bestia, ¿no? Digo, no nos vemos en el estudio hace semanas. Casi un mes. Sí, justo lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que hemos estado extrañándonos en este aspecto, porque bueno, nos vemos en el consultorio casi todos los días, ¿no? Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre el café, ¿no? Vamos a hablar sobre el café y sí queremos hacer un pequeño punto en decirles que vamos a hablar sobre el café como tal, más no sobre la cafeína. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que obviamente vamos a hablar ligeramente sobre la cafeína, pero solamente la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque tenemos cuadrado un siguiente episodio específicamente sobre la cafeína y el impacto que tiene la cafeína en el rendimiento deportivo. Entonces, empecemos sobre el café ya. Altamente popular, ¿no? Aparte de que tú y yo somos consumidores habituales de café, también la bibliografía dice pues, que el 90% de los humanos consumen café. Y no solamente los adultos, que ese 90% es específicamente de adultos, sino que también el 50% de los adolescentes consumen algún tipo de alimento o bebida con cafeína. Sí. Tal vez no específicamente una taza de café, pero, como vamos a ver un poquito más adelante, algún otro alimento o bebida que contiene cafeína, natural o añadida. Razones por las cuales consumimos café. Bien, vamos a hablar durante todo este episodio y el próximo sobre pues, dos grupos grandes, que son razones mentales y físicas. O sea, cómo afectan nuestro rendimiento cognitivo y nuestro rendimiento físico. Todos los episodios nos ven tomar café, ¿no? Entonces saben que pues sí o sí somos consumidores habituales de café, pero ¿cuál es la razón por la que tú, Diego, consumes café? A ver, yo no recuerdo bien a qué edad comencé a consumir café, pero probablemente ha sido comenzando en la universidad o en los primeros ciclos. Y yo, o sea, al comienzo ni siquiera sabía el por qué, ¿no? Es como algo social también. Ves que tus padres toman café como para iniciar el día y es como, a ver, ya tengo más de 18, si no tomo un café para comenzar el día, estoy haciendo algo mal, ¿no? Y por otro lado, yo me inicié, creería antes en la cafeína que en el café, porque como soy usuario de gimnasio hace años, el típico que nunca has tomado un café, pero te estás metiendo un scoop de preentreno, que para los que no saben tienen unos 200 miligramos de cafeína, o sea, 5 veces quizás lo que tiene una taza. Y ya después es que comencé a tomar café regularmente y pues en la universidad siempre con un amigo en particular, con Carlitos, nos metíamos siempre esos cafés de máquinas que antes estaban pues baratazos, nos metíamos 3, 4 al día así entre clases y nada, creo que ahí comenzó un poco mi iniciación con el café. Pero es que está disponible en realidad en todos lados, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a tomar café, tal vez no estaba tan disponible como lo está el día de hoy, ¿no? Uh-huh. De hecho, el podcast pues, se filma en el Perú, los dos somos peruanos, y nuestra sede está en la capital del Perú, en Lima, que hoy por hoy es un gran productor de café como país, ¿verdad? Al parecer, el mejor café del mundo sale de nuestro país. Uh-huh. Entonces sí, ha habido un boom del café, no sabemos exactamente hace cuánto, pero sí o sí en los últimos 15, 20 años. Y es una cultura bastante bonita, ¿no? Por razones que justamente vamos a ver en este episodio. Vamos a hablar de cuáles son los beneficios de salud del café. Vamos a hablar sobre también cuáles son los procesos del café, de dónde sale, cuál es su historia, cómo los podemos también beneficiar no solamente en la parte de salud, sino en la parte del aspecto social del consumo de café en sí, ¿no? Uh-huh. Y sí, de nuevo quería ahondar sobre que en este episodio no vamos a hablar de los beneficios específicos de la cafeína en el rendimiento deportivo. Eso va a ser en nuestro siguiente episodio. Diego, la cafeína. ¿Cómo va? Bueno, la cafeína como sustancia es una trimetilsantina o es un alcaloide, digamos, del grupo de las antinas y es súper... O sea, a ver, no se puede hablar de café sin hablar de cafeína. Es la sustancia, digamos, más relevante dentro del café y hay que entender que es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. De hecho,
el café, ya no la cafeína, pero el café como tal es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, ¿no? Y sabemos también que el 85% de los norteamericanos tienen un consumo de al menos una bebida con cafeína al día. Al menos. Al menos una, ¿no? Que puede ser ya sea una gaseosa, ya sea una taza de café, un Red Bull, ¿no? Que es una bebida energizante típica, o lo que sea. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que, como tú has dicho, el café y la cafeína pues están en nuestro día a día, ¿no? Entonces, la cafeína la has definido brevemente, que está bien para este episodio. De hecho, vamos a tocar, como tú dices, no es inevitable. Pero pasemos entonces ahora al café. El café claramente contiene cafeína. La cafeína es elaborada por bastantes plantas. Bien. ¿Por qué nos llama la atención consumirla si su sabor es terrible? No. Un poco lo que decías es que cuando empiezas a tomar café, tu primera taza de café no es la taza más rica del mundo, ¿no? Normalmente es una taza que dices, ¿qué es esto? Porque el sabor de la cafeína es amargo. Uh-huh. Entonces, si sabe mal, ¿por qué seguimos tomándola? ¿No? ¿Por qué nos llama la atención? Y es lo que nos pasa también en el consultorio con los chicles de cafeína, ¿no? Que pues tratan de enmascarar un poco el sabor amargo de la cafeína, pero es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Sí, es que de hecho es un tema bien, bien complejo. De hecho, sabemos que la cafeína se encuentra naturalmente presente en un 63% de variedad de plantas y que tiene un rol ecológico importante, ¿no? ¿En qué sentido? En que la cafeína evita la germinación de otras plantas aledañas por competencia de nutrientes y además actúa también como pesticida. O sea, está naturalmente presente en las plantas y esto lo que hace es generar un efecto neuroquímico por ser un alcaloide en los insectos y eso pues disminuye la capacidad de los insectos para depredar y obviamente termina evitando que los insectos como plaga dañen a las plantas. Y es algo curioso porque es lo mismo que pasa por ejemplo con el ají, lo que has mencionado, ¿no? Que al final la capsaicina en teoría está ahí para evitar que depreden la planta, ¿no? Porque tiene un sabor picante que debería, pues, generar un rechazo, pero ahí nos ves con un ceviche picantísimo, que está bien, o sea, la capsaicina tiene un montón de beneficios a la salud, así como la cafeína también. Pero normalmente, o sea, han sido creados naturalmente como protectores de las plantas, ¿no? Y ya el humano ha hecho lo que ha querido, pues, ¿no? Sí, que es bastante interesante porque está comprobado en estudios que algunos insectos, al momento de buscar plantas, por ejemplo las abejas, que están buscando néctar, al momento de consumir una planta que tenga dosis muy leves y casi imperceptibles de cafeína, genera preferencia por estas plantas. Entonces, sin darse cuenta, el consumo de cafeína las está afectando de manera beneficiosa. Y eso, inconscientemente, les genera mayor atracción por esta planta. Al parecer, sucede lo mismo con nosotros los humanos, ¿no? Y esa es la relación que tenemos con algunos productos comerciales que sin darnos cuenta contienen cafeína. Uh-huh. Algunas bebidas gasificadas, que no vamos a decir ninguna marca, ¿no? Que, de nuevo, inconscientemente generamos ese afecto o esa relación hacia el producto, ¿no? Y que al parecer no es solamente hacia el sabor, sino también hacia el contenedor en el que viene el producto con cafeína y a la situación en la cual nos encontramos al momento de consumir esa bebida o alimento que contiene cafeína. Ojo, en cantidades imperceptibles como para pues, no sentir ese rechazo por el sabor amargo natural de este producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya vimos que es una sustancia natural que se genera por plantas, que pues un poco cuál es la base de la cafeína y del café. ¿Qué beneficios tenemos de consumir café, no? Más adelante, y de hecho la razón de este episodio es justamente presentarles a las personas que nos ven y nos escuchan esta información. Y al final vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho que de verdad son preguntas excelentes, ¿no? Sí, bastante buenas. Entonces, empecemos con un poco de historia del café, ¿ya? Uh-huh. ¿De dónde sale el café o cuál es el origen? Al parecer, el café tiene un origen africano. Y si lo queremos localizar en algún sitio, Etiopía, ¿no? Uh-huh. Etiopía está en la parte este del continente de África, bastante cerca a la parte de Asia, ¿no? Donde estaría India. Uh-huh. El café empieza, de nuevo al parecer, porque no es que esté comprobado, en Etiopía, y ahí migra idealmente por rutas de comercio hacia Yemen, que es donde había un dato bastante curioso, ¿no, Diego?
Sí, que también, nuevamente, es un dato anecdótico donde el abad lo que hacía era administrarle en general a los monjes cafeína, o bueno, café, para aumentar el estado de vigilia durante las plegarias, digamos, nocturnas. Y eso hacía pues que estén más tiempo cumpliendo la labor que tenían y sobre todo, ya lo vamos a explicar más adelante, pero de los roles más importantes de la cafeína o del café es la alteración de la relación sueño-vigilia. Entonces, lógicamente, si tú quieres que una persona dure más, por ejemplo, durante la noche, que es un momento en el cual va a estar dormida y quieres mejorar su eficiencia en ese momento, pues ahí es donde el café, ya sabemos que desde tiempos muy, muy antiguos se usaba, ¿no? Sobre todo en esa época donde no había luz artificial, ¿no? Sí. Entonces sí, de hecho más adelante les vamos a decir cómo es que el café, por la cafeína, hace que podamos estar despiertos en momentos donde fisiológicamente quisiéramos estar durmiendo. Desde ahí migra hacia pues, la parte norte de África, Turquía, los Balcanes, y en el siglo XVII llega a Europa. Uh-huh. En Europa se hace bastante popular por las casas, de nuevo, al parecer literarias, donde pues personas se juntaban, o personas intelectuales se juntaban a filosofar, ¿no? Y para ya llegar hacia donde estamos nosotros, en el siglo XVIII, llega por rutas de comercio hacia Norteamérica y baja hacia Sudamérica, pasando por Costa Rica, y se establece bastante bien en Brasil, que de hecho Brasil es el primer productor de café del mundo. Si es que hablamos ya de algo un poco más reciente, en el siglo XIX, en Italia se hace el espresso, por pues, la necesidad de tener una taza de café, justamente como lo dice su nombre, bastante rápido. Claro. ¿No? Donde el proceso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues gracias a la presión se genera una taza de filtrado muy rápido, ¿no? ¿De dónde viene, Diego, la palabra, o de dónde viene la etimología del café o la cafeína? Sí, justo. A ver, ahí sí ya la evidencia no es anecdótica, sino ya comienza a estar más, digamos, ser más real, ¿no? Hay esa evidencia científica que en 1820 es cuando se le acuña el término cafeína justamente a esta sustancia, porque el nombre parte del alemán Kaffee, que espero que se pronuncie así, ya que Philipp Ferdinand es quien descubre pues esta sustancia y le acuña un nombre, ¿no? Y luego tenemos a Johann Wolfgang, si no me equivoco, que fue quien comenzó a hacer posterior ya al descubrimiento de la cafeína, pues estudios con los propios granos de café, ¿no? Sí, y hablamos también que la cafeína había tenido o tiene comprobado aumento en el rendimiento físico, ¿verdad? Sí, y brevemente hay que saber que el Comité Olímpico Internacional, junto con la WADA, tenían sancionado o prohibido a la cafeína o la tenían como sustancia dopante hasta el 2004, ¿no? Que ya se volvió a permitir su uso, digamos, como sustancia ergogénica a nivel deportivo en los Juegos Olímpicos y se dejó de sancionar. Y justamente, normalmente la WADA, ¿no? Toma este tipo de decisiones porque las sustancias parecen tener un efecto pues muy, muy elevado en el rendimiento. Entonces ahí es donde se suelen catalogar como sustancias dopantes, ¿no? Pero ya sabemos que al día de hoy pues, se puede consumir con normalidad. Me parece que hay una cantidad límite detectable que no deberías pasarla, pero ya por salud nadie debería llegar ni siquiera a esa cantidad, ¿no? Sí, y de hecho esa es la principal razón por la que le estamos haciendo un episodio dedicado a la cafeína y el rendimiento deportivo, porque en verdad es el suplemento alimenticio que mejor funciona. Sí. ¿No? Al parecer, 500 miligramos de cafeína podrían sobreexcitar la liberación de calcio a nivel muscular, lo que podría aumentar la potencia y el rendimiento muscular, ¿no? Uh-huh. Esa es la principal razón. Pasemos ahora ya a ahondar un poquito más en el café. Bien. El café tiene un proceso desde que estás en la planta hasta que llega a nuestra taza, ¿no? El proceso es un proceso bastante elaborado en el cual no vamos a ahondar más que decir cuáles son los procesos que tiene que pasar, ¿no? Que es, pues claro, una vez que la baya, que es bastante roja, que parece una cereza pero chiquitita, ya está en su punto ideal, se cosecha, se despulpa y solamente habiéndole quitado la semilla, se pone a fermentar. Y eso es algo que mucha gente no sabe, que el café de hecho pasa un proceso de fermentación. Sí, yo que sí soy un aficionado grande del café, he tenido la suerte de visitar cultivos de café en la selva peruana, que pues es excelente porque hay desde una parte muy artesanal hasta una parte bastante industrializada.
En el aspecto artesanal, cuando ves la fermentación del café, pues ves unas camas de madera forradas de plástico donde se pone un montón de café y ahí se lo prensa. Y se lo deja pues semanas a que fermente, ¿no? Después de este proceso de fermentación, hay un proceso de lavado, secado, un proceso donde el cual ya se separa el material que se va a utilizar versus el que no se va a utilizar, que de hecho la cáscara de café justamente sale en ese momento. Después de haber sido secado, se tuesta, se muele, se envasa y se transporta a que pues llegue a nosotros, ¿no? Ujú. Porque estamos bastante acostumbrados a pues ver el café en su producto final ya molido para pasarlo o en café instantáneo. Claro. Que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? Pero en lo que quería ahondar en este punto es en el proceso de tostado. ¿Por qué? El café, cuando ha sido todo procesado hasta el momento antes del tostado, que es hasta el secado, Ujú. y ya se separó, se fermentó todo, es verde. Es verde, verde. Y de hecho, el sabor, pues sabe a planta Claro. y no tiene casi ningún olor. No tiene ese olor característico. El sabor y el olor a café se desarrolla durante el proceso de tostado. Ahí es donde se desarrollan todos estos sabores y olores característicos. Entonces, depende bastante de este proceso, el cual, como te imaginarás, o como se imaginarán también, tiene pues 1.000.000 de variables. Claro. ¿No? Tostarlo plano, tostarlo en un barril, la temperatura, el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de tostado, entre más oscuro el café o entre más tiempo se le dé al proceso de tostado, más amargo. Cuando hablamos de un café pues tradicional en el cual dices, este es el sabor de café, es normalmente un café bastante tostado hacia negro. Ujú. Y si nos vamos al otro lado del espectro, entre más ligero el tostado del café, más ácido. Este ácido normalmente es el que genera un poco de repulsión en la gente hacia el café. Claro. ¿No? Porque dicen, ¿qué es esto? Eso no es café, ¿no? ¿Por qué me sabe ácido? Donde el café debería ser, pues, como estamos acostumbrados desde chicos, porque pues, el café que teníamos antes no era el mejor café del mundo, Ujú. amargo. Estas son las dos variables que te dan pues, acidez y amargura del café. ¿Qué pasa entonces cuando tienes un café que te sabe a notas de cereza y a roble y a panela? Que claro, suena un poco demasiado sofisticado y como que me estuviera tirando flores por decir de estas notas, Ajá. pero es cierto, ¿no? Es de hecho como las características de origen del café. Cuando tú lees ahora un café de especialidad o un café de microlotes de cualquier parte del mundo, ves, ¿no? Tostado medio, notas a naranja y chocolate, ¿no? ¿Qué sucede? El sweet spot del tostado o el punto ideal del tostado, al parecer, está entre ligero y medio. Ya. Y ahí es donde podemos tener estas notas de café características a de dónde sale. Entonces, si quieres un café que tenga sus características de origen, el tostado debería ser entre ligero y medio. Muy ligero va a ser un café bastante ácido sin haber desarrollado todas estas notas de sabor. Y muy tostado va a ser un café bastante amargo habiendo perdido casi todas estas características de sabor. Ahora, el tostado afecta los niveles de cafeína. Al parecer, muy ligeramente, pero tan ligeramente que pues es despreciable, Claro. ¿no? Entre más tostado el café, menos cafeína. Eso es súper interesante porque ya igual lo menciono una vez, en un tema que íbamos a tocar más adelante, pero es que el tostado del café, sí es verdad que un café, digamos, rubio, a mitad de tostado, puede contener una mayor cantidad de antioxidantes que el café muy tostado. Entonces, quizás por un tema de salud, pues puede ser más interesante tomar un café que no esté extremadamente tostado. Y lo que mencionas de estas experiencias que has tenido con el café, por ejemplo, en la selva, yo recuerdo también un viaje que tuve a la Merced, donde hice un tour de café, bueno, dentro de mi ignorancia, porque tampoco es que me gusta mucho el café, pero tampoco es que me pegue tanto, pero me acuerdo que vimos justamente todo eso y llegamos al punto de ver el café de Miyayo, que no sé si has escuchado eso alguna vez, es un mono que le dicen Miyayo, que se come los granos del café, los defeca, y ese café que el mono defeca es el que consume la gente. Y es el café más caro del mundo. Me parece que la bolsa, o sea, creo que era de kilo, estaba a 1.000 soles en ese entonces. Yo me imagino que el proceso de fermentación del café, que normalmente se hace pues, en estas camas donde te decía,
sucede dentro del tracto gastrointestinal del mono. Sí, y se mezcla con las frutas que son habituales bueno, esto es lo que nos explicaban, ¿no? Con las frutas habituales de la dieta del mono Ajá. y hace que sea, según los productores, el café más rico en antioxidantes del mundo y que también pues se vende como que puede tener muchos beneficios a la salud muy superiores al café habitual, ¿no? Entonces es curioso. Pero me acuerdo, sí, tal cual que la bolsa de kilo estaba a 1.000 soles y nos dijeron ahí mismo que eso no era un café que se buscaba vender en Perú, sino que se buscaba netamente vender por exportación, ¿no? Y nada, lo que dices es totalmente cierto. De hecho, cuando estuve por España, me acuerdo que siempre iba a una cafetería, digamos, que te vendía una experiencia, no solamente ir a tomar café. Y me acuerdo que tal cual te daban un espresso y salía, pues, ¿no? De Etiopía a tantos metros de altura, el tostado es tanto y, pucha, que las texturas eran impresionantes. Y de hecho es lo que siempre te digo, ¿no? Que el café que solemos tomar acá a veces tiene como un sabor como a dátil y supongo que eso es en gran parte por lo que estás mencionando, ¿no? Sí, en verdad depende bastante del origen del café y el tostado. Y es bastante curioso porque, pues, cuando tú te refieres a una taza de café cargada, normalmente es ese sabor de café tostado bastante oscuro. Claro. Y ahora sabemos que un café tostado bastante oscuro tiene menos cafeína que un café tostado medio. ¿No? Porque justamente se desnaturaliza. Y no solamente la cafeína, sino también, como decías, los antioxidantes, que es el valor agregado del café sobre tomar solamente cafeína, ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo que afecta entonces el contenido de cafeína de una taza de café? Si vemos que el tostado lo afecta, pero muy ligeramente al punto que es despreciable, a menos que nos pasemos de súper tostado, claro, lo que afecta parece ser el origen del café, o sea, de dónde sale, de los alcaloides de la tierra y de dónde crece y los nutrientes que tiene de la tierra, la cantidad de café que utilizamos, el ratio que podemos tener dentro del proceso de preparación de café y agua y el método utilizado. Entonces, vámonos a hablar sobre los métodos, ¿no? Porque, pues, hay bastantes métodos de café. Hablemos del que tiene menos cafeína hasta el que tiene más cafeína, ¿bien? Como tú decías, ¿no? Es necesario y pues imposible obviar el hablar de cafeína cuando hablamos de café. Sí, es lógico. Si queremos hablar de los métodos de café, ya hay varios. Vamos a hablar de un poco los más conocidos y vamos a ver de nuevo del que tiene menos cafeína al que tiene más. Empecemos por el espresso. El espresso, pues, sale en Italia en la Revolución Industrial y de hecho la forma en la que lo publicitaban o la forma en la que lo promovían en ese momento era pues ese café que te quieres tomar antes de subirte al tren para ir a trabajar. Claro. ¿No? Que hay una línea de gente esperando, que antes era por un café a gota o pasado, que demora bastante tiempo. De hecho, el tiempo ideal son 6 minutos versus un café que está listo en 30 segundos. ¿no? Entonces, una línea de gente podía pasar bastante rápido llevándose su taza de café seco y volteado y sigues tu camino, ¿no? Un espresso de 30 mililitros, que es lo normal de una tacita de espresso, tiene aproximadamente 60 miligramos de cafeína. Sí, es poquito, pero pues nadie se toma 240 mililitros de espresso. Claro. Digamos nadie, pero poca gente, ¿no? Poca gente. Ahora pasemos a la moka. La moka también es un método italiano, pero que se utiliza la presión de un contenedor cerrado para poder pasar el agua en un contenedor de café molido para obtener un producto final. La moka se hace en la cocina, en la hornilla, y toma un poquito más de tiempo, pero al ser un método de presión, toma menos tiempo del regular. De hecho, el principal, no problema, pero el principal error que puede tener la gente al hacer la moka es hacer la moka con agua fría. Deberías poner agua caliente hirviendo en el recipiente de la moka y recién después poner el contenedor de café, después cerrarla y recién ahí someterla a calor. Un shot de moka que tiene 30 mililitros tiene entre 40 a 80 miligramos de cafeína. Entonces ya pasamos de 60 a un rango de 40 a 80. Claro. El problema de la moka es que pues nadie se hace una moka para tomarse un shot. Normalmente pues son de 4 tazas, de 6 tazas, de 10 tazas. Entonces si te preparas una moka sin saber que tu dosis debería ser 30 mililitros y después rellenarlo otro con agua, Te pones. exacto, ¿no? Que es lo que le pasa a uno de mis amigos que me dice, claro, tengo una moka de 6 tazas, me la preparo para mí mismo,
me la tomo toda y de la nada a la hora, no sé por qué estoy tan ansioso y dando vueltas por mi sala, ¿no? Claro. Y digo, ya, porque me he tomado toda una moca que por cada 30 mililitros tiene 60 o 80 miligramos de cafeína. Entonces, si te tomas toda la moca, 300 tranquilamente, exacto, ¿no? que es bastante... Bueno, es relativo, pero podría ser bastante cafeína. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, exacto. Hemos visto el espresso, hemos visto la moca. Ahora pasemos al Aeropress. El Aeropress es un método estadounidense que trataron de eliminar el problema principal de un espresso, que es pues la máquina de espresso. Una máquina de espresso, por la presión que necesita generar, normalmente es un producto bastante caro, ¿no? Como por ejemplo vas a una cafetería cualquiera y ves pues en la barra una máquina de espresso pues, enorme. Claro. Tener una de esas máquinas en casa normalmente pues no es una posibilidad para todo el mundo, ¿no? Claro, claro. El Aeropress entonces trata de imitar una taza de espresso sin necesidad o la necesidad de tener tanta presión, ¿no? Normalmente 240 mililitros de café pasado por Aeropress tiene entre 65 a 120 miligramos de cafeína. Este de acá sí es matizable. ¿Por qué? Porque vemos que el rango de cafeína es bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes dejar o poner menos agua, puedes poner más café, puedes dejar el café con el agua infusionando por más tiempo, ¿no? Y estas son las variables que afectan cuánta cafeína va a tener el producto final. Vimos Aeropress, ahora vamos a ver la prensa francesa. La prensa francesa ya nos vamos acercando un poco más a los que en nuestra realidad peruana son de los más comunes, ¿no? La prensa francesa, pues, es este recipiente que arriba tiene una malla y que la vas bajando, ¿no? Cuando ya está listo. La prensa francesa, por 240 mililitros de café, tiene entre 80 y 135 miligramos de cafeína. Vamos subiendo, ¿no? Y el método, para los que les interesa, de la prensa francesa, es, pues, buscar un ratio de café a agua. No, el que les venga bien a la persona. Personalmente, lo que yo uso, si les interesa saber, son 30 gramos de café por 650 mililitros de agua. Y ahí saco, pues, café para todo el día, ¿no? Claro. La cosa es que mezclas el café con el agua hirviendo, lo dejas 6 minutos y después tienes que remover la costra de arriba, que se hace una costra de café, para que justamente esas partículas de café vayan al fondo. Y una vez que llegan esas partículas al fondo, tienes que esperar, idealmente, en el mundo ideal, 6 minutos más antes de tomarlo. ¿Pero por qué? Porque el café está muy caliente. Claro. ¿Ya? Si me preguntas a mí, los primeros 6 minutos te la doy. Y los espero, no hago otras cosas, me pongo a hacer cosas en la mañana, ¿no? Pero los segundos 6 minutos tampoco soy un monje tibetano que voy a estar esperando, pues, ¿no? Con mi café listo. Claro, claro. Al toque me lo sirvo y lo tomo y de verdad que es bastante rico. De hecho, el café que estamos tomando hoy día es justamente ese método. Por prensa. Sí, por prensa francesa. Buenas. Hemos visto espresso, mocha, Aeropress y prensa francesa. Pasemos a los que tienen más cafeína, que son los últimos dos para ya no aburrirlos más con los métodos. Gota a gota, que de hecho en la realidad peruana parece ser el más común, ¿no? Esa cafetera pues de oficina o de casa que pues, solamente pones tu jarro de café de vidrio, aprietas un botón, llenas un contenedor con un filtro de papel y pues lo dejas que pase, ¿no? Esa es la mía, claro. Que es lo usual, de verdad, ¿no? Vale decir que este método es uno de los que más cafeína tiene, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque dejas el café en el filtro pasando por gota a gota y la infusión es mucho más larga. Claro. O sea, te toma mucho más tiempo tener un contenedor lleno de café, lo que hace que pues, la extracción de cafeína sea más eficiente. De hecho, también es una taza un poco más amarga, sin tanto pues, perfil de sabores, que es lo normal, ¿no? 240 mililitros de café tienen entre 95 y 200 miligramos de cafeína. Entonces hemos pasado casi al doble, ¿eh? Claro, pero esto es sin diluirlo con más agua, ¿verdad? Correcto. Claro. Sí, ¿qué es lo que la mayoría de gente hace si me preguntas a mí? ¿No? Te sirves la taza y no estás pensando en ponerle agua, ¿no? Que Claro. la idea en realidad sería que lo diluyas con agua. Pero, Claro. pero bueno, a ver, coméntenos. Y ese es un punto bastante interesante. Coméntenos debajo si es que en el método, el preferido que tienen, acostumbran diluirlo en agua o no. Y también coméntenos cuál es el método de consumo de café, ¿no? Díganos si no, ¿sabes qué, compadre? Yo uso mi café instantáneo. Claro. ¿No? O tienen alguno de estos métodos y ese es el que usan. Y para terminar con el método que más cafeína tiene, el cold brew. El cold brew, por el tipo de extracción de café que tiene en frío, la extracción es súper eficiente y sí hace un concentrado bastante fuerte de café con cafeína, que tiene entre 100 y 200 miligramos de cafeína
por 240 mililitros. Este sí, normalmente se acostumbra o se acostumbra a recomendar que sea diluido con algo. Puede ser con jugo de naranja, puede ser con helado, puede ser con agua, como quieran, ¿no? Hemos visto entonces 6 métodos de café. Bien, pasemos a los tipos de café que hay. Bien, ¿por qué? Porque hay varios tipos de café, de hecho, pero el 99% del café consumido en el mundo sale de una mezcla de 2 tipos de café, que son arábica y robusta. Dentro de estos dos, arábica es el café como visto como de mayor calidad, ¿no? De hecho, es bastante más caro y tiene menos cafeína, pero normalmente desarrolla notas de sabor bastante más interesantes. Y robusta es el café más barato, que tiene normalmente más cafeína. Aparte hay otros dos, que es Libérica y Excelsa, que son cafés ya un poco más de especialidad. Y aparte también hay los blends o las mezclas, ¿no? Claro. Donde pues mezclas 2, 3, 4 tipos de café y haces tu propio blend porque es el café que tú prefieres, ¿no? Normalmente se ve en productores de café. En cafés comerciales, no voy a decir ninguna marca, pero normalmente se ve el uso de robusta sobre arábica, porque claro, es un café de menos precio y con más cafeína. Claro. Y de hecho, y esto es bastante importante, normalmente de las cadenas de café mundiales te venden café robusta, el cual tiene más del doble de cafeína por taza que arábica. Entonces, claro, te vas con un café, pues, ya para quemarlos un poquito alto, y tiene, pues, 200 miligramos de cafeína. Entonces, claro, generas esa relación inconsciente hacia esa bebida, no por el sabor, sino por la apuesta que te da ese, pues, patadón de cafeína que te da. Y claro, mejora tu rendimiento, mejora tu concentración y varias cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? De hecho, igual sin tocar marcas, se hizo un estudio para mencionarlo, que no recuerdo específicamente durante cuántos días fue, pero que se iba igual a una cadena grande de cafés y se pedía, o sea, 3 personas distintas, me parece que eran 3, pedían el mismo café, imagínate, un americano creo que era, o un espresso, no estoy seguro, durante 3 días seguidos, ¿no? Y me parece que incluso durante distintos momentos del día, no estoy muy seguro, y lo analizaban. Y me parece que la cantidad de cafeína oscilaba entre 60 a 300 miligramos. Entonces, para que sepan, ¿no? Que si tú vas y era el mismo, si tú vas a la misma cafetería y te pides café en distintos momentos del día, incluso en distintos días, incluso siendo el mismo tipo de café, va a haber una variabilidad enorme en el contenido de cafeína y eso es algo normal. Y es por eso que, ya lo explicaremos en el siguiente podcast, pero que en rendimiento deportivo pues nos conviene tener una cafeína que sea un poco más cuantificable, ¿no? Donde se prioriza el uso de, pues, pastillas o suplementos que tienen una cantidad bien objetiva de cafeína por sobre el consumo de café, pues 2 tazas de café nunca son iguales. Tal cual. Y por eso también es que pues cuando entras a este mundo del café y te empieza a gustar, se ve tanto que las personas te recomiendan y hasta pues son un poco pesadas sobre esto, que midas tus porciones, midas tu consumo o la cantidad de líquido que estás utilizando y seas bastante objetivo al momento de tus métodos de preparación. Entonces, ¿cómo usar el café pues, para beneficiarnos de justamente los efectos que este tiene? Primero hay que entender lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? Que 2 tazas de café nunca van a ser iguales y por eso hay que procurar, al menos si nosotros pasamos nuestro propio café, de estandarizar el método para tratar de, como dijo Giovanni justamente hace un rato, la relación agua-café, por ejemplo, es uno de los factores más relevantes. Entonces, tratar de que siempre sea la misma proporción para que siempre estemos tomando pues, la misma cantidad de cafeína, ¿no? Porque hay que saber también que la dosis de cafeína para mejorar funciones cognitivas suele ser de 1 a 3 miligramos por kilo de peso. Y para efectos ergogénicos, o sea, de mejorar el rendimiento deportivo, como disminución de la percepción de la fatiga, por ejemplo, aumento de la vigilia, sería de 2 a 6 miligramos por kilo de peso. Que antes se pensaba que era de 3 a 6, pero parece que hay gente que responde muy bien también a 2 miligramos por kilo de peso. Y al final todo esto es muy individual, no depende mucho de cada sujeto. Hay gente que, por ejemplo, se puede beneficiar mucho de una taza de café, como hay gente que va a tener que recurrir a ya cafeína, por ejemplo en pastillas, cafeína nidra en pastillas, porque es mucho más fácil pues, cuantificar la dosis. Además, si yo peso 100 kilos, por ejemplo, y me tengo que meter
5 miligramos por kilo de peso, estamos hablando de 500 miligramos de cafeína. Que llegar con café a eso, ya por lo que hemos visto, es bastante complicado, ¿no? ¿Cuál es el timing que deberíamos seguir para consumir la cafeína? Depende. Depende de qué, por ejemplo. Idealmente, el primer café en la mañana debería consumirse 2 horas después de haber despertado. ¿Y por qué sucede esto? Que lo voy a explicar en un momento. Porque la cafeína lo que hace es tener un rol antagónico en el receptor, un rol antagónico competitivo en el receptor de adenosina, ¿no? Específicamente el receptor de adenosina 1A y 2A, más que todo el 2A, ¿no? El ADORA 2A. ¿Qué pasa? Que la cafeína tiene una forma muy similar, o sea, la molécula de cafeína tiene una forma muy similar a la molécula de adenosina. Y lo voy a explicar de una vez porque creo que cuando lo entendamos vamos a entender ya cómo es que la cafeína funciona, ¿no? Lo hemos explicado ya en podcasts anteriores. La moneda energética del organismo es el ATP. No es, digamos, lo que usamos para invertir. O sea, nuestro cuerpo vive creando ATP y gastando ATP, ¿no? Es lo que usamos para poder rendir, para que todos nuestros procesos vitales se den de forma adecuada. El ATP está conformado por una molécula de adenosina y 3 fosfatos, ¿no? Conforme vamos usando el ATP a lo largo del día, vamos acumulando adenosina. Entonces, cuando llegamos a la noche, que es el momento pues, en el que deberíamos dormir, hay una alta cantidad de adenosina acumulada. Y esa adenosina justamente actúa como neurotransmisor y se une a unos receptores, que es el mismo que he mencionado hace un rato, ¿no? Que es el ADORA 2A, el ADORA 1A. Y unido ya a ese receptor, tiene un rol sedante, ¿no? Que nos incentiva pues, a dormir. Entonces, ¿qué hace la cafeína? Imagínate que la cafeína tiene una forma muy similar a la adenosina, viene la taclea, y en vez de que entre la adenosina o que la adenosina se una a su receptor, la cafeína bloquea la unión al receptor y de esa forma no es que te despierte per se, pero evita que la adenosina tenga contacto, entonces evita ese efecto de sedación. Y es por eso que aumenta nuestro rendimiento cognitivo y es por eso que también aumenta nuestro rendimiento deportivo, porque nos despierta, por decirlo de alguna forma, o sea, evita que estemos sedados, ¿no? Mejor dicho. Entonces, ¿por qué se recomienda muchas veces consumirlo esperando 2 horas luego de habernos despertado? Pues para permitir que nuestro cuerpo, o sea, que nuestros propios receptores de adenosina se libere de esta y ahí ya puede entrar la cafeína. Otros datos importantes del timing es evitar consumirlo, o por lo menos procurar consumirlo al menos con 6 horas de diferencia de la hora habitual del sueño, que ya lo vamos a ver más adelante, pero la cafeína sí que afecta la calidad del sueño, la cafeína / el café, y por lo menos hay que esperar unas 6 horas si es que queremos que nuestro sueño no se vea afectado, ¿no? Que hay gente en la que quizás incluso le pueda afectar el sueño en un periodo más largo, por ejemplo 10 horas, 12 horas, pero eso ya va a depender de cada persona. Sí, eso ya lo voy a comentar en la parte de sueño porque si no me voy a ir por las ramas. Y lo otro importante es que para rendimiento deportivo, que igual lo menciono, si bien lo vamos a decir en el siguiente podcast, debería ser entre 30 a 45 minutos de la hora pico. O sea, no necesariamente del inicio del entrenamiento, sino del momento del entrenamiento en el que tú consideras que vas a tener mayor demanda, ¿no? Uh-huh. Y hablaste un poco de también las dosis, ¿verdad? De 1 a 3 y de 2 a 6. ¿Más es mejor? O sea, si voy a empezar y quiero pues beneficiarme del consumo de cafeína de 1 a 3 para mi beneficio o rendimiento cognitivo, ¿mejor si tomo 3? No necesariamente. Eso depende de cada persona, de lo habituadas que estén a consumir cafeína. Y también es cierto que, por ejemplo, en lo que es rendimiento deportivo, no se recomienda llegar a dosis superiores a 6, ¿no? Porque incluso a partir de los 9 miligramos por kilo de peso, que es una barbaridad, ya se ven más efectos angiogénicos que otra cosa. O sea, ansiogénicos, perdón. Se ve una mayor tendencia a generar ansiedad, que al final eso, en vez de tener un rol ergogénico, o sea, de mejora del rendimiento, tiene un rol ergolítico, o sea, empeorar el rendimiento. Porque imagínate que tú estás a punto de jugarte un partido de fútbol y te has enchufado de cafeína para estar más concentrado y tienes tanta ansiedad que no puedes concentrarte, ¿no? Ahí ya el rendimiento se ve disminuido. Entonces, eso que quede claro, ¿no? Que más no es mejor, y sobre todo si es que la actividad que vas a hacer implica estar, por ejemplo, sentado dando un examen. Si ya de por sí dar un examen te genera ansiedad y tú no eres una persona que esté tan acostumbrada a tomar cafeína y tu amigo te ha dicho, oye, tómate esta pastilla de 200 miligramos o tómate este expreso doble, y tú nuevamente no estás acostumbrado a tomar cafeína, puede que te genere mucha ansiedad,
que se una a la ansiedad ya inherente al examen y que te pases de vueltas y incluso te termine yendo mal, ¿no? Claro, se consigue el efecto inverso al efecto deseado, ¿no? Sí. Y de hecho es bastante importante lo que dices, Diego, de pues entender que no siempre más es mejor. Y cuando damos un rango, idealmente quieres empezar en el lado más bajo del espectro, ¿no? Siempre. Entonces, si el rango es de 1 a 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, tratar de empezar desde lo más bajo posible y ver cómo te sienta, ¿no? Si, por ejemplo, para hacerlo más simple, pesas 60 kilos y quieres empezar a tomar cafeína midiendo tu consumo de cafeína, idealmente empieza no en 3 miligramos por kilogramo de peso, empieza en 1. Entonces necesitarías aproximadamente 60 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, que como vimos antes en los métodos, podría ser un espresso. Totalmente. Entonces empieza por ahí a ver cómo te sienta, a ver qué tal te va y en base a eso reajusta, porque lo más probable es que te beneficies de la parte más baja del espectro en un inicio, ¿no? Y claramente pues generas una tolerancia a tu consumo de café o de cafeína y probablemente después puedas necesitar un poquito más. Pero empieza abajo para que puedas retrasar al máximo esta necesidad de aumentar tu dosis, ¿no? Pasemos ahora a los componentes nutricionales del café. Aparte de la cafeína, ¿qué más contiene el café, Diego? Sí, eso es importante ya, porque la cafeína por sí sola tiene beneficios a la salud, pero el café tiene más. ¿Y por qué el café tiene más que solo la cafeína? Porque el café tiene más de 1000 compuestos botánicos, ¿no? Dentro de ellos el ácido clorogénico, dentro de ellos el ácido cafeico, el ácido felúrico, entre otros compuestos con potencial antioxidante. De hecho también, y lo voy a mencionar en un rato, tiene diterpenos como el cafestol y el caweol. Caweol, creo que se debe pronunciar así seguramente. Porque hay una H muda por ahí, ¿no? Sí, sí. Y tiene otra serie de compuestos que no estoy mencionando, pero que también son relevantes, ¿no? De hecho, me parece que en un estudio que se hizo en Estados Unidos, Italia, España y Noruega, el café era la principal fuente de antioxidantes de la población pues, de estos países. ¿Qué nos dice esto? Que el café efectivamente es una tremenda fuente de antioxidantes, pero tampoco es que haya, ¿no? Como he visto este estudio, entonces tomo café y ya no como verduras ni frutas. No. De hecho, esto lo que nos puede decir incluso es que está habiendo un consumo pobre de frutas y verduras, ¿no? Pero nos dice que el café, al ser una bomba de antioxidantes, deberíamos incluirlo en nuestro día a día, siempre y cuando no tengamos ningún inconveniente, pero no descuidemos pues, el consumo de otros antioxidantes también, ¿no? Y como decías, el tostado del café afecta la cantidad de antioxidantes, ¿verdad? Sí, un café semitostado es aquel que probablemente contenga una mayor cantidad de antioxidantes, ¿no? Sí. Pasemos ahora a los beneficios de salud asociados al consumo de café, justo siguiendo orgánicamente lo que decías que pues el café no es solo cafeína, sino que tiene un montón de otros compuestos y estos compuestos generan otros beneficios. La cafeína en sí, como decías bastante bien, tiene beneficios a la salud. Sí. Pero aparte el café, con sus 1000 compuestos botánicos y bastantes antioxidantes, tiene otros efectos que ayudan a la salud, ¿verdad? Hemos visto un poco los efectos estimulantes y energizantes de la cafeína. Hemos visto los beneficios del café en la función cognitiva y en el rendimiento mental. ¿Cómo funciona esto? Pues justamente como decías, ¿no? Evitando que tengamos esa respuesta sedante natural hacia nuestra biodisponibilidad o hacia tener mucha adenosina, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que también, aparte de evitar eso, estimula la producción de dopamina y otras catecolaminas, acetilcolina, entre otros, ¿no? Que también aumentan ese sentimiento de motivación y de alerta. O sea, de querer hacer cosas, ¿no? El querer hacer cosas o el tener esa motivación por hacer cosas, al parecer, te hace, pues, moverte, Sí. ¿no? Y el moverte genera en tu cerebro ese, pues, sentimiento de bienestar, de querer terminar algo, hacerlo, y el hecho de hacerlo te hace sentir bien. Esto es bastante importante y me voy a dar un momento para poder ahondar en esto, ¿ya? ¿Por qué el café es diferente a otras drogas que sí te generan bienestar por el simple hecho de consumirlas? Porque el café no te da esa hormona de sentirte bien de la nada.
Claro. sino que te da ganas de hacer cosas y te motiva a moverte. Tomar un café y quedarte tirado haciendo nada no te va a hacer sentirte bien. Pero si lo comparamos con tal vez alguna anfetamina o alguna otra droga, el simple hecho de consumir la droga va a hacer que tu cuerpo libere un montón de hormonas de sentirte bien y que aún no te muevas o te quedes pues totalmente inmóvil sin hacer nada, te sientas bien. Entonces, el consumir una droga te hace sentirte bien por el simple hecho de consumirla. Uh-huh. El café, por el contrario, te da ganas de hacer cosas. Entonces, el tomar un café te da ganas de hacer cosas. El hacer esas cosas que el café te da ganas de hacer es lo que te hace sentirte bien. O sea, en el episodio anterior lo hablábamos que después el simple hecho de lograr algo, ya sea mandar un correo, ya sea pues responder un mensaje, o ya sea lavar los platos o limpiar la casa, por el hecho de hacerlo y lograr algo te hace sentirte bien. Entonces el café te motiva a hacer eso y aparte hace que disfrutes más ese proceso y que esa respuesta de tu cuerpo natural por haber logrado algo se potencie. Entonces pues yo sí pues me encanta, soy un gran digamos que fomento bastante el consumo de café. Sí, ¿ya? igual yo. Fomento bastante el consumo de café justamente por esto, ¿no? Por esas interacciones químicas en el cerebro que hacen que por hacer cosas naturalmente te sientas mejor. No es por el simple hecho de consumir el café, sino por el querer salir a tener una interacción social, por el querer hacer trabajo, por el querer pararte de la cama y pues tener acción, lo que hace que por hacer esa acción te sientas bien. Totalmente. De verdad que bastante bien. Y ese proceso de alerta que te da el café, que empieza a los 5 minutos y tiene su pico a la hora de haberlo consumido y dura aproximadamente 1 hora, vamos a ver más adelante que depende bastante del sujeto, lo que hace es que reduce nuestro tiempo de acción. Uh-huh. Si es que, por ejemplo, te tomas un café y yo te digo, tienes que reaccionar a esta pregunta, yo te hago una pregunta como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de neurotransmisor que se encarga de acoplarse a la adenosina para que no tengamos esta respuesta de sueño? Claro. Con un café, tu tiempo de respuesta va a ser milisegundos menor a que si no tomaras el café. Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿no? Que tienes más acción. Si lo traducimos a un ámbito deportivo que es un poco más fácil de objetivizar y poner como ejemplo, pues tienes que responder a un pase de fútbol y el tiempo que te toma desde que ves que sale el pase hasta que empiezas a moverte se reduce. Uh-huh. Y esos milisegundos hacen toda la diferencia, ¿no? Igual. Sucede lo mismo cuando estás, por ejemplo, dando una conferencia, cuando estás, por ejemplo, grabando un podcast y tienes que hablar de un tema que tienes en el cerebro, pero normalmente tienes que buscarlo para llegar a la respuesta y darla, en vez de quedarte un rato diciendo, esto es. Claro. Ese tiempo se acorta significativamente. Y lo que se ha visto en estudios, que me parece lo más interesante, es que acorta el tiempo de reacción, pero no sufre la certeza de esa reacción. ¿Qué quiere decir? Que no es que porque tienes menos tiempo de reacción, tu respuesta sea errónea. Claro. No es que, pues, me invento, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Y tú me preguntas y te digo, una esponja. Claro. Y no. Tienes un tiempo menor de reacción en el cual te puedo decir que tengo una taza o un vaso con café en la mano en milisegundos menos de que si no estuviera tomando café. Y de hecho, esa es la belleza del consumo de café, ¿no? De hecho, ya lo vamos a ir viendo, pero muchos de los efectos que se le suelen atribuir o beneficios del consumo de café o de cafeína es esta capacidad de ser más productivo. ¿No? Que al final el ser más productivo pues te lleva a moverte más, te lleva a no solamente aumentar la actividad física, que ya tiene de por sí beneficios, sino también a perder peso, y eso pues conlleva a otra serie de beneficios, sobre todo si es que los estudios se realizan en gente con sobrepeso u obesidad. Y sabemos que hay una relación estrecha entre café y salud, y de hecho lo que hemos hecho es revisar varias revisiones sistemáticas que justamente buscaban analizar el efecto potencial que podría tener el café en distintas poblaciones. Hemos buscado acerca de café específicamente y no tanto cafeína, aunque obviamente sabemos que muchos estudios no es que te desglosen
café sin cafeína. No, es complicado. No siempre, digamos, dentro de los beneficios del café va a estar la cafeína. Y sí hay que puntualizar que la gran mayoría de estudios que hemos encontrado, pues, si bien hay ciertos estudios que se basan principalmente en ensayos controlados aleatorizados, ¿no? La gran mayoría se basan, pues, en estudios observacionales o en estudios epidemiológicos, que al final nos sirve para encontrar una correlación, pero no necesariamente termina de generar una causalidad, ¿no? Pero bueno. Hay que tomarlo con pinzas y sí decir que si bien existen los estudios y nos dan una referencia, no es que esto sea la verdad. Claro, pero lo que sí es interesante es que el grueso de evidencia, ya lo digo una vez que hemos encontrado, es que el café solamente trae beneficios en la gran mayoría de casos, salvo por higiene del sueño, pero se toca más adelante. Entonces, si ya el grueso de evidencia te comienza a decir eso, por más de que quizás no sea información tan objetiva, igual es muy relevante, ¿no? Empecemos entonces por algo un poco más general, digo. Sí. ¿En qué hemos visto que se beneficia la salud con el consumo de café? Por ejemplo, un consumo entre 2 a 5 tazas al día, que puede parecer excesivo en un inicio, se ha visto correlacionada a una menor mortalidad por todas las causas. Todas las causas. Por todas las causas, haciendo un mayor énfasis en enfermedad cardiovascular, en diabetes mellitus tipo 2, en enfermedad hepática, Parkinson, depresión y suicidio. Bien, ¿no? Ahora que lo hemos visto un poco macro, vayamos a cada una de estas. Digo. Sí. Empecemos con café y salud cardiovascular. Sobre ese tema, he visto algunas cosas importantes. De hecho, ha cambiado mi postura ligeramente a como la tenía antes de leer al respecto de esto. Que es que normalmente cuando te llega un paciente con hipertensión, llega al consultorio triste porque se le ha prohibido el consumo de café, ¿no? Pues al cardiólogo le ha prohibido el consumo de café. Que tampoco está mal, ¿no? Pero eso te hace, pues, pensar que el café o la cafeína tienen un rol hipertensivo, ¿no? O sea, que aumenta tu presión arterial. Sí, tal cual. Y lo que se ha visto es que la gente no habituada al consumo de cafeína puede tener incrementos de la presión arterial, pero igual clínicamente despreciables, ¿no? De hecho, para verlo una vez, 300 miligramos, entre 200 a 300 miligramos al inicio del día puede incrementar la presión sistólica en 5.7, en 8.1, perdón, y la diastólica en 5.7. Hay que ver que esto, pues, es un incremento bastante bajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 16 de presión, o 160 de presión, pues subiría a 118 y a... O sea, mínimo. Y no es crónico, ¿verdad? No es crónico. Digamos, eso pasa cuando la persona recién está comenzando a consumir el café. Que puede haber un incremento en la presión arterial, puede haber un incremento en las pulsaciones, pero ya luego, cuando la persona está acostumbrada ya al consumo de café, se regula la presión arterial, ¿no? Ya no existe esta elevación. Y de hecho, un consumo superior a 6 tazas no aumenta el riesgo de hipertensión. Incluso podría tener un efecto cardioprotector. Pero sí es verdad que ya lo vamos a explicar más adelante, pero hay que tener cuidado con la gente que metaboliza lento o los metabolizadores lentos de la cafeína, ya que en ellos sí se ha visto que la cafeína podría tener un impacto mayor en cuanto a la presión arterial, ¿no? Con esto no quiero decir que la gente que es hipertensa a la que se le ha recomendado que dejen el café lo vuelvan a consumir, pero quizás, pues, si están acostumbrados a tomar 6 tazas de café al día, que a priori a mí sí me parece excesivo, podrían bajar a 2 en un inicio y no tener, pues, que privarse del café de golpe, que muchas veces al final lo que termina causando es un pequeño síndrome de abstinencia, de hecho, ¿no? Dolores de cabeza, mucho malestar, disminuye tu capacidad frontal día a día, y si ya de por sí te acaban de dar un diagnóstico de hipertensión, yo creo que no necesariamente es lo más viable. Y básicamente eso. Pero eso sí es verdad. Si no eres una persona que esté habituada a consumir cafeína y te han detectado un cuadro de hipertensión, creo que de las peores cosas que podrías hacer es consumir cafeína en cualquier método de administración. Claro, ¿no? Empezar, si es que no has tenido ese hábito y tienes un diagnóstico, no es de lo más recomendado. No. Y también, si tu médico de cabecera o tu cardiólogo te dice, oye, mira, no puedes tomar café, mejor no lo hagas, ¿no? O no lo cortes de raíz, pero reduce significativamente tu consumo. Claro, y evalúa tu caso, ¿no? O sea, si cuando tú tomas café sientes
sintomatología de presión alta o te mides la presión y ves que se incrementa en base a cómo estaba previo al consumo de café, entonces lo más probable es que quizás el café no sea para ti en específico, ¿no? Sí, sí, de verdad que bastante bien. Diego, pasemos al siguiente punto de salud que creo que va a ser bastante interesante porque Sí. aquí es donde la mayoría de gente, específicamente los hombres, saltan. Café y disfunción eréctil. Acá, igual, en base a estudios epidemiológicos, se ha visto que un consumo de 2 a 3 tazas al día en una muestra de 3.724 hombres jóvenes, me parece que entre 20 y 40 años, bueno, que tampoco es una edad en la que se suele sufrir tanto disfunción eréctil, pero pasa, reducía en un 42% el riesgo de sufrir de disfunción eréctil, ¿no? Lo cual es interesante. Al final, muchas veces la disfunción eréctil está muy relacionada al riesgo cardiovascular. Entonces, disminuir el riesgo de disfunción eréctil muchas veces es beneficioso porque es un indicador indirecto de que estamos disminuyendo también el riesgo cardiovascular, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Porque claro, depende de cuál, que también está la vascularización en todo nivel, ¿no? Sobre todo en los vasos sanguíneos chicos. Ya saben, la evidencia, pues al parecer lo apoya, ¿no? Sí, sí. Pasemos a café y diabetes. ¿El café, el consumo de café y la diabetes se relacionan de alguna manera? Es verdad que la cafeína puede aumentar la glucosa en plasma de forma aguda, lo cual no es necesariamente algo malo. De hecho, en algunos contextos es positivo, pero los estudios que han buscado la asociación entre el consumo de café y diabetes mellitus o riesgo de diabetes mellitus han visto que el café nuevamente tiene un rol protector, disminuyendo la incidencia de casos de diabetes mellitus, ¿no? Y esto es interesante porque básicamente se le atribuye este efecto protector a que es una bebida calórica, o sea que no contiene calorías, y además que tiene una serie de antioxidantes que tienen un rol, pues, obviamente antioxidante y también antiinflamatorio, ¿no? Que en un caso de obesidad, por ejemplo, puede ser interesante para disminuir el impacto de la obesidad como tal. Además, se ha visto que puede mejorar los niveles de insulina y adiponectina, ¿no? Que también están bastante relacionados con la diabetes mellitus y pueden incluso, en estudios prospectivos, se ha visto que reducir un 7% el riesgo de padecer de diabetes mellitus tipo 2. Y es que esto va de la mano con el siguiente punto, ¿verdad? Que es justamente el síndrome metabólico. Sí. Diego, ¿cómo se relaciona el café y el síndrome metabólico? Si puedes empezar explicando el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una afección compleja y relativamente nueva en cuanto a diagnóstico, ¿no? Que lo que se tiene que entender es que el síndrome metabólico muchas veces es un detonante para luego padecer de otras patologías como diabetes mellitus, entre otras, ¿no? Y por ejemplo, lo que suele ver es el perímetro de cintura o abdominal, lo que suele ver es la presión arterial, los niveles de glucosa, y me parece que cuando encuentra 3 comorbilidades sumadas a un alto perímetro abdominal, pues se diagnostica el síndrome metabólico, que lo que hace es te cataloga como una persona que tiene riesgo de padecer a futuro alguna de estas patologías, ¿no? Entonces vemos que el consumo de café está asociado a una disminución de síndrome metabólico en una muestra de 3.463 personas gracias a la cafeína como tal, por lo mismo que hemos conversado hace un rato, quizás sea por un aumento de la actividad o roles metabólicos que ya voy a explicar más adelante, y también a las catequinas propias del café, ¿no? Que nuevamente tienen un potencial antioxidante y antiinflamatorio, ¿no? Que hay que entender que muchas veces cuando hay, por ejemplo, obesidad, hay un alto grado de inflamación, muchas veces baja, pero de forma crónica. Y obviamente si consumimos cualquier sustancia que tenga un potencial antiinflamatorio o antioxidante, porque también conlleva una mayor cantidad de radicales libres, nos va a ayudar a mejorar el estado de salud, ¿no? Y tal cual, lo que se considera es que eso, la mayoría de los beneficios que tenga el café vienen por el potencial antioxidante que tiene. Y eso es algo que vamos a ir viendo en general en todos los estudios y es la conclusión de casi todos. Que no tienen claro por dónde sale, pero normalmente lo tiran más por el lado de esos, pues, 1000 componentes botánicos del café. Tal cual. Y el tema con los estudios epidemiológicos también es que tú ves en la tasa de consumo, por ejemplo, de café y lo asocias con algo, pero no sabes qué más hace esa persona, ¿no? En cambio, en estudios ya más controlados, tú controlas otras variables que puedan estar interfiriendo con el resultado principal, ¿no?
Entonces, Sí. en este caso, no sé. De hecho, hay un estudio muy antiguo donde se determinó que el café aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón porque se comparó un grupo de gente que consumía café versus gente que no consumía café y la incidencia pues, de cáncer de pulmón. Y al final se determinó años después que este estudio había dicho que el café aumentaba el riesgo de cáncer del pulmón porque la gente que consumía café justamente era gente que consumía más tabaco. Entonces, que era el cigarro lo que aumentaba el riesgo de cáncer del pulmón y no el café. Y por eso es que es importante tratar de controlar la mayoría de variables, ¿no? Sí, pues desglosar todo lo que es posible las variables que pueden afectar a la causa, más no solamente decir a ella, porque tomas café y tienes cáncer de pulmón, el café causa cáncer de pulmón. Totalmente. Luego, a nivel de hormonas tiroideas o de función tiroidea, hay una revisión sistemática bastante reciente, de este año, del 2023, y no se encontró una asociación ni protectora ni desencadenante de alguna enfermedad tiroidea, ¿no? Entonces, Podrían tomar café sin ningún problema. si una persona o hipertiroidea no tendría por qué tampoco eliminar el consumo de café, ¿no? Con respecto al café, a la cafeína, y eso es importante entenderlo, hay que entender que también tiene un rol broncodilatador, ¿no? Entonces es por eso que está en muchos fármacos también, pero se usa mucho para tratar el apnea del prematuro en niños, ¿no? Que son niños que tienen pues, incapacidad para respirar correctamente. Que al parecer la cafeína no tiene un efecto estimulante en niños, ¿verdad? Es menor que en adultos, parece. Y de hecho ya lo vamos a ver más adelante, pero en niños tratados con cafeína, pues, justamente para el apnea del sueño, parece no afectar, para el apnea, perdón, del prematuro, parece no afectar su calidad de sueño. Lo que obviamente, claro, lo que es importante mencionar porque no es que no le voy a dar este fármaco a mi hijo porque por más que lo ayude le puede perjudicar el sueño. Lo más interesante es obviamente hacer un balance y tratar la sintomatología que tiene, pero por otro lado sabemos que no necesariamente va a afectar su calidad de sueño, ¿no? Sí, pasemos a un punto bastante interesante que es obesidad. Ya hemos hablado bastante del consumo de café y cómo es que funciona y qué es que te motiva a hacer cosas, ¿no? ¿Cómo se relaciona el consumo de café con la obesidad? Con respecto a la obesidad, vemos que en estudios epidemiológicos el consumo de café está relacionado a un menor IMC, un índice de masa corporal, que claro, al final es uno de los factores pues, para diagnosticar obesidad o sobrepeso. Entonces, por ahí nos puede indicar una tendencia. Otra cosa que es interesante es que hay una relación interesante entre la cafeína y la obesidad a nivel mecanístico, que no necesariamente es que así vaya a ser. Pero Claro. ¿qué significa? Que la cafeína aumenta la liberación de catecolaminas, ¿no? Como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Estas van a interactuar con los receptores beta de los adipocitos y van a aumentar la lipólisis. Que la lipólisis no es más que eso, la ruptura de nuestros depósitos de grasa, que es uno de los 3 procesos por los cuales nosotros vamos a terminar oxidando grasa. Entonces, ahí nos interesa que, obviamente, si aumenta la lipólisis, pues puede que tenga un efecto beneficioso para la pérdida de grasa siempre y cuando haya un déficit calórico. No hay otra manera. Claro, y es por eso que la gran mayoría de quemadores de grasa, que son estos suplementos habituales, tienen una alta cantidad de cafeína. Y suele ser al final de sus componentes más importantes. Por eso, y porque también se ha visto que puede aumentar la termogénesis, incluso hasta aumentando el gasto energético en reposo en un 13% en algunos contextos, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, lo que se ha visto en una revisión sistemática con metaanálisis reciente es que un consumo elevado de cafeína, principalmente en hombres, pues puede reducir el riesgo de obesidad. Pero nuevamente, yo lo atribuiría también mucho al hecho de movernos más, ¿no? Que al final es algo que sí o sí va a ser pues que aumente nuestro NEAT, que aumente nuestro gasto energético, que aumente nuestro rendimiento incluso deportivo, las horas de deporte practicado, la intensidad del deporte, y eso nos va a llevar a un mayor gasto y eso va pues a ayudarnos a perder peso más rápido, ¿no? Sí, o sea, si me preguntas a mí, y ahondando en lo que dices, si me tomo un café, es bien raro que me quede sentado. Sí. Bien raro. Normalmente o pues me muevo mucho más, o salgo a caminar, o el simple hecho de estar, por ejemplo, en la computadora, estoy moviendo una pierna, o estoy moviendo un brazo, o el término que siempre utilizas que es el fidgeting, ¿no? Sí, Que es pues lo que te aumenta, quieras o no, la tasa metabólica. totalmente. Es que no es lo mismo estar sentado totalmente quieto que estar moviendo las manos, moviendo los pies.
que antes se veía mal, incluso en clases decían, no te muevas, tienes que estar totalmente quieto. Sí. Pero ahora se sabe que la gente incluso debería moverse un poco más porque al final eso aumenta el gasto calórico de forma involuntaria, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pasemos ahora a consumo de café y su efecto neuroprotector. Sí, en un estudio prospectivo de corte del año 2023, con una muestra bastante grande, de más de 100.000 personas, donde el 80.7% consumía café y un 41% de 2 a 3 tazas diarias, se vio que había un menor riesgo de desórdenes mentales en aquellos que consumían 2-3 tazas diarias. Y no habían diferencias entre si era molido o si tenía leche, azúcar o alguna otra sustancia agregada. Entonces, se podría ver que el efecto del café perduraba aún así con otras sustancias agregadas, ¿no? Y de hecho, un metaanálisis reciente con 26 estudios vio que 3 tazas diarias podía reducir el riesgo de Parkinson en un 25%. Y esto es básicamente por el efecto antioxidante y antiinflamatorio que tiene, ¿no? Que al final cualquier alimento con un efecto con un potencial antioxidante va a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Parkinson. Y nada, el café con cafeína pues presenta una respuesta a dosis dependiente para el riesgo de Parkinson y para el riesgo de depresión en una muestra de 280.000 personas. O sea, a más café, menos respuesta. A mayor café, menor riesgo. Ujú. Pero nuevamente es matizable, ¿no? No es que por tomarte pues 10 tazas vas a estar más protegido que por tomarte 2. Claro, claro, claro. Pero sí, probablemente al tomarte 2 más que tomarte 0. ¿no? Sí, y es que en efectos neuroprotectores al parecer es donde brilla, ¿no? Y pasemos ya para empezar a cerrar los beneficios del café en diferentes aspectos de la salud. Ujú. Cáncer. Cáncer. Cáncer es interesante porque lo que se ha visto es que un consumo elevado está asociado a un 18% menos riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Lo que también nos da, versus un consumo bajo, lo que también nos da un indicio de que nuevamente el rol de antioxidante o antiinflamatorio pues podría tener algún efecto positivo en ese aspecto, ¿no? Pero al final es que la gente que toma café suele ser gente más activa y eso también suele tener un menor riesgo, digamos, de cáncer. Que se mueve más, sale más, sí. Sí, y por ejemplo, en hígado graso no alcohólico, lo que se ha visto en un metaanálisis de 9 estudios con una muestra de 147.000 personas es que el café no está asociado a una menor incidencia de hígado graso no alcohólico, pero sin embargo, dentro de este metaanálisis se separaron los estudios entre los que no tenían aún el hígado graso no alcohólico y los que ya lo tenían. Y los que ya tenían hígado graso no alcohólico, que era una muestra de 3.752 personas, se vio que el consumo de café está asociado a un menor riesgo de fibrosis hepática, ¿no? Lo que nos da a entender de que si bien no previene el hígado graso como tal, puede pues prevenir que este hígado graso se agrave. Y nuevamente, no es que tengo hígado graso no alcohólico, entonces voy a consumir café. No necesariamente, pero vemos que pues, puede tener un rol interesante en ese aspecto, ¿no? Y también es la típica de, no, que tomas café y eso te carga el hígado. Eso tampoco es verdad. Si bien se metaboliza principalmente en el hígado, no es que te vaya a generar un problema a nivel hepático, ¿no? Sí, sí, sobre todo si es ese tipo de café del que estamos hablando, ¿no? Claro. Tostado medio, etc. Cerrando, para los beneficios de salud específicos del consumo de café, vamos a cerrar con depresión y salud menstrual. Cuando hablamos de depresión, se ha visto que el consumo de café está relacionado de manera inversamente proporcional con la prevalencia de depresión en adultos. En niños y en adolescentes, al parecer, sucede lo contrario. Ok. ¿Ya? Se discute que, al parecer, la razón por la cual esto sucede es justamente por lo que decía antes, que es pues, por estas ganas de hacer cosas que te da el café, ¿no? Que te da ganas de moverte y el moverte te hace terminar de hacer cosas o empezar y terminar de hacer cosas, lo cual te hace sentirte bien contigo mismo, no por algo exógeno, no porque estás tomando algún tipo, por ejemplo, antidepresivo, que pues simplemente el hecho de tomarlo te hace sentirte bien por tu producción hormonal, sino que porque tú te estás obligando o el café te está ayudando a obligarte a hacer algo, te hace sentirte mejor, ¿no? Te da ganas de hacer algo, ¿no? Claro. Y también una revisión sistemática con metaanálisis del 2016 que encontraste observó que 400 mililitros de café por día tendrían un efecto protector al disminuir el riesgo de depresión. En este estudio se encontró que el principal factor de esto sería la cafeína. Claro. Sí. Y en salud menstrual se vio, es un estudio un poco antiguo, ¿ya?
Pero se vio que, pues, en una muestra razonablemente buena de 400 mujeres que acudían a un centro de salud de fertilidad, un consumo de 300 miligramos de cafeína al día se asoció con un menor riesgo de menstruación prolongada. ¿Qué es la menstruación prolongada? Más de 8 días de sangrado. Y aparte, mujeres que consumían un consumo alto de cafeína, o sea, más de esto, se relacionó con un periodo de ciclo menstrual corto. ¿Qué quiere decir? Menos de 28 días para que vuelva a venir el periodo menstrual. Y así cerramos entonces este segmento de los beneficios de salud con el consumo de café. Ujú. Ojo que estamos hablando del consumo de café como café. Claro. Que vemos que la mayoría de beneficios se dan principalmente por la mezcla entre cafeína y los otros 1000 compuestos botánicos que presenta el café, Sí. principalmente antioxidantes, ¿no? Ahora, no es que el café sea solamente bueno para la salud, ¿no? También hemos visto que hay algunos efectos negativos, ¿verdad, Diego? Totalmente. De forma simple, ¿no? El café podría perjudicar mucho la relación sueño-vigilia, ¿no? Que es algo que hemos estado viendo y que ya vamos a detallar un poco más adelante, pero es generando problemas para conciliar el sueño, perjudicando la calidad del sueño, sí, y aumentando la somnolencia en las mañanas hasta que consumes pues, la taza de café. No, además puede aumentar la ansiedad al tener un efecto ansiogénico, puede aumentar la gastritis o puede llegar a generar una gastritis por mayor producción de ácido clorhídrico y puede aumentar por ende también el reflujo gastroesofágico, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablas de sensibilidad al café, Diego, Sí. ¿todos somos igual de sensibles al café o la cafeína? No, acá vamos a entrar un poco en genética y es lo que se ha observado, recientemente, digamos, a los avances de la tecnología, ¿no? Que, como he mencionado a lo largo de este podcast, hay respondedores eficientes y no eficientes a la cafeína. Y esto depende mucho de polimorfismos en los receptores de adenosina. ¿No? Que como dije, el receptor de adenosina es el ADORA 1A o 2A. Vamos a hablar específicamente del ADORA 2A, ¿no? Que polimorfismos en el ADORA 2A pueden diferenciar la respuesta que tenga una persona en comparación a otra. Por ejemplo, aquellos que tienen los pares de bases o en general los nucleótidos TT suelen tener una mejor respuesta que aquellos que son más bien CT o CC. Aquellos que son CT o CC pues suelen tener una mayor predisposición, por ejemplo, a la ansiedad. Entonces, no es que tengas que hacerte un test genético para saber pues, si tienes algún polimorfismo que te complique con el consumo de café, pero lo que sí hay que procurar es que si tú consumes café a las 8 de la mañana y te da una ansiedad terrible, tanto sí que te termina perjudicando, es muy probable que tengas una predisposición CT o CC y que por lo tanto no seas tan afín al consumo de café, ¿no? Luego también es cierto que la gran mayoría del café que consumimos, o de la cafeína, mejor dicho, se metaboliza a nivel hepático y específicamente por el citocromo P450, ¿no? Que vendría a ser el citocromo P450 1A2, ¿no? Y eso hace que la respuesta sea que tenga una velocidad distinta, ¿verdad? Claro, en base a esto sabemos que hay metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos, ¿no? Y por ejemplo vemos que en el caso del citocromo, los AA son los metabolizadores rápidos, y los CC... Que son los rápidos, serían los como que no tienen tanto problema, ¿verdad? Tal cual. Y los CC son los lentos. Los AA han demostrado en la gran mayoría de estudios no tener mayor inconveniente, mientras que los CC son, por ejemplo, aquellos que pueden tener mayores problemas en cuanto a la calidad del sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque la cafeína está más tiempo en su cuerpo sin poder ser eliminada. Mientras que los metabolizadores rápidos, los AA, tienen un aclaramiento mayor más rápido. Quiere decir que la vida media de la cafeína les dura menos tiempo. De acuerdo. Entonces, esto igual, ¿no? No tienes por qué hacerte un examen, pero si tú sientes que te tomas un café a las 8 de la mañana y no puedes dormir a las 10 de la noche, probablemente, una vez más, la cafeína no sea para ti, ¿no? Claro. Y si seguimos con la parte como, entre comillas, mala del café,
Me habías comentado también que había un gran problema con el tip o el método de filtrado del café que se puede eliminar rápidamente, ¿verdad? Sí, no diría que es un tremendo problema, pero sí es verdad que el café, como dije, tiene diterpenos, que ya los mencioné, que es el Café Story y el Cahueol. Con una H al medio. Sí. Que al final, ¿cuál es el problema? Que se han vinculado a un aumento del LDL, ¿no? Que es el colesterol malo. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener este efecto negativo del café? Usando un filtro, que al final lo que va a hacer es evitar que los diterpenos pues lleguen a nuestra taza y por lo tanto que ya quede totalmente anulado este pequeño efecto negativo que podría tener. O sea, ¿cómo es aplicable esto? Digo, me imagino que si alguien, por alguna razón, sea genética o sea pues, de factores ambientales como nutrición, Ujú. tiene los niveles de colesterol súper altos y su colesterol malo está súper alto y aparte se toma 5 tazas de café al día y es un café que no está filtrado, podría también generarle algún problema, ¿no? Sí, esa persona, por ejemplo, se vería beneficiada poniendo un papelito de filtro y simplemente preparando el café de esa forma para que si el café está generando un efecto de elevar el efecto, el LDL, pues evitarlo, ¿no? Ujú. También vimos que dentro de los problemas del café, ¿se recomienda o no se recomienda durante el periodo de embarazo? Durante el periodo de embarazo se recomienda limitar el consumo de café o de cafeína porque se suele vincular a un menor peso del bebé al nacer, ¿no? Lo cual pues, puede tener unas consecuencias a largo plazo y a corto plazo. Entonces, si estás embarazada, lo más probable es que limites el consumo de café. Bien, y ya para terminar con la parte, de nuevo, entre comillas, mala del café, que se tiene que saber, ¿no? Porque no todo Sí. es bueno. Vimos que hay un problema específico con la temperatura, ¿verdad? Sí, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es el IARC, lo que menciona, que esto no es necesariamente por el café, pero menciona que no se deberían consumir bebidas que estén por encima de los 65 grados centígrados. Hay gente que le gusta quemarse, pero eso no es positivo porque puede aumentar el riesgo de cáncer de garganta, por ejemplo, o en general de garganta, de esófago, ¿no? De lengua, de hecho también. Y también menciona que el tostado excesivo del café puede aumentar la cantidad de acrilamida, lo que se ha visto pues que tiene también un rol cancerígeno, ¿no? Procancerígeno. Procancerígeno. Entonces, que tampoco es tan relevante, ¿ah? O sea, no es tan relevante como la acrilamida, por ejemplo, de la carne a la parrilla, ¿no? Un pollo a la brasa. Claro, pero sí es importante pues que el tostado del café que consumamos no sea excesivo porque va a aumentar la cantidad de acrilamidas. Y eso, a ver, hemos visto que un café quizás dorado, puede ser, corrígeme si me equivoco, Tostado medio. tostado medio, tiene beneficios porque no va a tener tanto contenido de acrilamidas y además se va a aprovechar más la cantidad de cafeína y antioxidantes, ¿no? Sí, está justo en ese sweet spot donde todavía pues, la curva no empieza a bajar tanto en el contenido de antioxidantes y de cafeína. Totalmente. Y ya para cerrar, y es algo que hemos mencionado, pero queremos puntualizar ahora, que es que pues, el consumo de café y específicamente de cafeína puede generar tolerancia, lo que genera una dependencia fisiológica y psicológica, ¿verdad? Y eso es lo más importante, de hecho. Creo que ese es el efecto secundario más negativo del café, que es la dependencia psicológica, fisiológica que puede generar, ¿no? Que es esa necesidad de consumir café para comenzar tu día o para sentirte bien, que al final no es bueno en general depender de nada, ¿no? Y cualquier cosa pues que te va a depender de ella para tener un buen mood y eso no es positivo. Por más de que mejore tu productividad, hay un costo-beneficio que hay que hacer, ¿no? Es que pasa, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, pero honestamente yo que me tomo 1 o 2 tazas de café al día, pucha, hay días, sobre todo no me sucede cuando es un día, pero me paso 2 días, 3 días sin tomar café y sí que siento la pegada, ¿eh? O sea, dolor de cabeza, Sí. menos ganas de hacer cosas, un poco de irritabilidad, ¿no? Digo, pero ¿por qué estoy así, no? ¿Qué me pasa? Y ahí mi pareja me mete un codazo y me dice, ¿has tomado café? Claro, Le digo, pucha, no, verdad, ¿no? Tengo 2 días sin tomar café. Y ese es el síndrome de abstinencia, ¿no? Sí, no, yo sí estoy jodido. Yo no tomo café hasta, o sea, ¿qué te digo? Pasadas las 10 de la mañana y ya estoy un poco irritable, me duele un poco la cabeza. Entonces, a veces cuando tengo que salir muy rápido de mi casa y no he tomado café, yo sé que me estoy sintiendo incómodo y es por eso principalmente, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Como tú decías, es un costo-beneficio y hay que evaluar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque claro, va a aumentar significativamente tu productividad y tus ganas de hacer cosas y tu sentimiento de bienestar Sí. versus llevarte esta, pues, ligera dependencia fisiológica y psicológica.
¿Cuántos días dura esta dependencia? Al parecer no son muchos, ¿verdad? Ujú. Son 5 a 10 días para poder regresar a los niveles normales de sensibilidad hacia tus receptores de adenosina, ¿verdad? Total. Entonces, juégatela sabiendo que no es tan problemático, ¿verdad? Sí, igual puedes meter un washout siempre, ¿no? Sí, que de hecho hay bastante beneficio del uso de cafeína interdiaria, ¿no? Pero claro, si me dices a mí que voy a tener un día extremadamente productivo y un día sin tanta productividad, pues no me la juego. Totalmente. Durante el inicio de este segmento de problemas que tiene la cafeína, mencionaste la salud o la higiene de sueño. Sí. Ahondemos un poco en eso porque de hecho el café y el sueño están relacionados, ¿verdad? Sí, voy a tratar de no expandirme tanto, pero a partir de 1912, perdón por faltar el respeto, pero Dilo. Hollingworth, que imagino que se apellida así, publicó una serie de estudios que relacionaban la cafeína con la calidad subjetiva del sueño. ¿Qué significa calidad subjetiva del sueño? Yo te pregunto, ¿qué tal has dormido? Mal. Esa es la calidad subjetiva del sueño. Y obviamente una serie de preguntas también como ¿cuánto tiempo te demoraste en quedarte dormido? En fin, una serie de preguntas para catalogar la higiene del sueño, pero de forma subjetiva. Pero sin imágenes, pues, electroencefalograma en la cual ven tus ondas de sueño. Tal cual. Bien. En una revisión sistemática del 2017, en la que ya se incluyeron 58 estudios, se comenzó a profundizar al respecto, ¿no? Por ejemplo, vemos que la cafeína en bebés tiene efectos apenas influyentes en madres que consumen cafeína. De hecho, se ha visto que madres que consumen 300 miligramos de cafeína, que obviamente que han de lactar a sus hijos, parece que la frecuencia cardíaca de los niños durante el día y a la hora de ir a dormir no se ve alterada, que es una, digamos, forma de tratar de objetivizar la calidad de sueño. Y más allá de eso, la calidad subjetiva del sueño del bebé, obviamente interpretada por la madre, tampoco se ve alterada, ¿no? Y igual, niños con apnea del prematuro que mencioné hace un rato, tratados con 5 miligramos por kilo de peso de cafeína, parecen también no tener problemas para conciliar el sueño. Entonces, nuevamente, no significa que si vas de lactar te puedas enchufar de cafeína, pero no te preocupes que no necesariamente vas a afectar la conciliación del sueño de tu hijo. Y por otro lado, si tu hijo tiene apnea del prematuro y lo tienes que tratar con fármacos ricos en cafeína, tampoco te preocupes tanto porque no tienes por qué perjudicar necesariamente su calidad de sueño. En adolescentes, en una muestra de 15.686 adolescentes, vale la redundancia, que tenían un consumo alto de cafeína, que en este estudio se catalogó como más de una bebida cafeinada al día, se vio que presentaban 1.9 veces mayor dificultad para conciliar el sueño y 1.8 más somnolencia durante el día, ¿no? Entonces, les costaba quedarse dormidos y aparte les costaba levantarse de la mañana. Es que es como una espiral, Ujú. ¿no? Y luego, en una data basada en encuestas, se visualizó que el consumo de cafeína puede retardar unos 15 minutos la conciliación del sueño, ¿no? Bien, entonces lo que estamos viendo es que en niños y en recién nacidos, al parecer no hay tanto efecto de la cafeína, pero en adolescentes sí que lo hay porque justamente ese estudio veía una bebida con cafeína, ¿verdad? Claro, o sea, igual los niños obviamente no deberían consumir café, ¿no? Claro que sí. Pero, digamos, la cafeína administrada por necesidad. Pasemos a adultos. Sí, antes quisiera de explicar un término para después decirlo con abreviatura, que WASO hace referencia al tiempo despierto luego del inicio del sueño. O sea, WASO es tiempo despierto luego del inicio del sueño, que son las siglas en inglés, pues, ¿no? Claro, cuando yo pensaba en Guaso lo leí y dije, es que Diego estaba en Argentina o algo. Claro. Que le dicen como al pata, le dicen Guaso, ¿no? No tenía idea de eso. Pero mira, por ejemplo, en adultos se ha visto que en estudios epidemiológicos hay una peor calidad del sueño. O sea, está vinculado totalmente. De hecho, aquellos que excedían las 8 tazas por día, que es una barbaridad, obviamente, dormían 40 minutos menos que los que tenían un consumo bajo de cafeína. Ojo, 40 minutos menos de sueño es importante. Es bastante. Y aquellos que dormían menos de 6 horas, justamente consumían 3.6 veces más café que lo que dormían 8 horas, ¿no? Ya cuando se buscan hacer estudios más objetivos usando actimetría o justamente electroencefalogramas para ver ya nuevamente de forma objetiva las ondas del sueño y ver cómo es la calidad del sueño como tal, se ha demostrado también un incremento en el WASO, nuevamente, y también en la latencia del sueño, que la latencia del sueño es el tiempo desde que se apaga la luz hasta que uno se queda dormido, ¿no? Entonces, se ve que un incremento en el consumo va a generar pues, una disminución en las horas totales de sueño, ¿no? Tanto en lo que te cuesta quedarte dormido como en el tiempo que estás despierto después de haberte quedado dormido. Sí, pero lo importante acá es que muchas veces en estos estudios, como acá ya son estudios controlados, se le administraba cafeína a la gente y se analizaba
pues con electroencefalograma, con actimetría y también de forma subjetiva, pero normalmente no se discriminaba a aquellos que eran consumidores habituales versus los que no lo eran. Y cuando se lograba separar eso, se veía que estos efectos se veían mucho menos pronunciados en consumidores habituales, ¿no? Lo que nos da a entender pues que aquella gente que consume café de forma habitual se podría preocupar un poco menos. Luego, otra cosa que es interesante es que cuando se midió por polisomnografía, se vio que la cafeína sí que afectaba la macroestructura del sueño, ¿no? Lo que aumenta la duración y frecuencia de la vigilia. Al final hemos dicho que la cafeína, el principal rol es afectar la relación sueño-vigilia, ¿no? Y va a perturbar la homeostasis del sueño, ya que aumenta los microdespertares, que son pues estas veces en las que estás durmiendo y te despiertas y luego te vuelves a acomodar, pero que al final no logra que llegues a un sueño profundo, sino que te mantengas en un sueño ligero, aumentando notablemente la etapa 1 del sueño y reduciendo las etapas 2 y 4. O sea, hay más sueño ligero y menos sueño profundo. Tal cual. O sea, y lo que queremos es es normal que haya sueño ligero, pero si tenemos muy poco sueño profundo, pues no nos estamos reparando adecuadamente, ¿no? Finalmente, se ve que los cambios más importantes radican en la disminución de la producción de ondas lentas o de frecuencia delta, que es otra forma en la que se llaman a las ondas lentas, lo que a la par genera un incremento de las sigma o beta, lo que está muy relacionado al sueño no REM. Y estos son marcadores neurofisiológicos de sueño ligero. O sea, en otras palabras, tener un incremento de la sigma beta son marcadores de que estás teniendo sueño ligero, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ya he hablado mucho de las variaciones del gen ADORA2A, pero estas modulan la diferencia subjetiva, la diferencia subjetiva del sueño en sujetos, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, ser más sensibles voluntariamente, por ejemplo, me preguntan a mí, ¿tú qué tan sensible eres a la cafeína? Y yo decía, soy muy sensible. Ya, cuando se hizo eso, aquellos que decían ser más sensibles, efectivamente tenían una mayor proporción de CC, ¿no? Cuando hemos visto que los menos sensibles pues, son los TT, ¿no? Y es interesante porque los CC tenían mayor acción beta. O sea, aquellos que eran más sensibles a la cafeína, o sea, los CC tenían mayor acción beta, o sea, un marcador neurofisiológico de que están teniendo más sueño ligero. Entonces, nuevamente, aquellos que son muy sensibles a la cafeína probablemente no deberían consumir cafeína, o quizás sí, pero muy lejos de la hora del sueño. Y justamente nos llevas, Diego, de manera orgánica, a qué recomendarle a las personas que se están preocupando por su calidad de sueño y su consumo de café, ¿verdad? Sí, básicamente hay que tratar de limitar el consumo de cafeína a alejarlo lo más posible de la hora habitual del sueño, ¿no? Por ejemplo, si nos dormimos a las 10, pues que la última taza sea a las 4 de la tarde como máximo. Y eso va a depender, ¿sabes? Porque hay estudios en los que se les dio a las personas 200 miligramos de cafeína en la primera hora del día y la calidad del sueño se veía afectada, medida de forma objetiva, o sea, midiendo los estadios del sueño, aún sin concentraciones salivales de cafeína. Entonces, pero claro, nuevamente eso va a depender mucho más de la tendencia genética de cada persona. Claro. Y otra cosa, ya para cerrar este tema, estas personas que yo he sido mucho tiempo de esas, que te dicen, yo me tomo un café a las 10 de la noche y caigo dormido. Sí, pero estás afectando tu calidad de sueño. O sea, estás aumentando el sueño ligero y estás disminuyendo el sueño profundo, entonces no te estás recuperando adecuadamente, por más de que tú sientas que estás yendo cañón, ¿no? Claro, inconscientemente estás afectando tu sueño y tu energía para los siguientes días. Totalmente. Entonces, claro, al día siguiente tal vez vas a estar perfecto. Al siguiente día también, pero tal vez a las 72 horas vas a tener una deuda de sueño. Pero vas a estar perfecto porque consumes cafeína a primera hora del día. Y eso es el bucle que se tiene que tratar de evitar, en el que los consumidores acérrimos de cafeína vivimos casi siempre, ¿no? Pero es que es normal, ¿no? Sí, es normal sí. Porque pues, te sientes muy bien y se hace esta bola de nieve, ¿no? Que pues, es bien difícil de parar. Totalmente. La vida media de la cafeína en el organismo son 6 horas, ¿verdad? Aprox. Lo que significa, y justamente a eso quería ir, lo que significa que tienen que pasar 6 horas para que la cantidad de cafeína que he consumido sea la mitad. Entonces, digamos que yo consumo a las 12 del día 200 miligramos de cafeína. A las 6 de la tarde voy a tener 50. Claro. O sea, la mitad de lo que había consumido. Sí, sí. Y tienen que pasar 6 horas más para que eso sea de nuevo la mitad. Y ese es el problema, ¿no? Porque es muy variable. Tal vez esas 6 horas, por mi genética, no son 6 horas, sino que son 8 a 10. Totalmente.
Y ese es el problema, ¿no? Y es justamente ahí donde entra la subjetividad y decirles a las personas que nos ven y nos escuchan que si quieren llevarse un pedazo de información aplicable, tiren su consumo de cafeína lo más temprano durante el día y vean cómo se sienten dependiendo de la hora y la dosis de cafeína que han consumido en la tarde o más cerca a la hora de sueño. Si es que les sienta bien, si es que les sienta mal, si es que en algún momento pues toman un café, un espresso que tiene, como vimos, 60 miligramos de cafeína aproximadamente a las 12 del día y llega la noche a la hora que normalmente se duermen y se echan a dormir y están mirando el techo. Totalmente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el tiempo de vida media del café o de la cafeína en tu organismo sea un poco más largo. Y otra cosa también súper interesante para que se lleve la gente es que si eres una persona que no suele consumir café o no suele consumir cafeína y estás yendo a entrenar, por ejemplo, a las 6 de la tarde y quieres ponerte y te tomas un Red Bull o un Monster o cualquier marca que sea, al final lo que estás haciendo es probablemente perjudicando tu calidad del sueño porque justamente no estás acostumbrado al consumo de cafeína, ¿no? Entonces, o un café mismo. Entonces, en ese caso, tratar de evitarlo, tratar de entrenar sin un estimulante, ¿no? Sí, sin un estimulante y entendiendo que, claro, puedes entrenar muy fuerte y después del entrenamiento que te revientas, duermes, porque, claro, estás bien cansado, pero no estás llegando a esos ciclos de sueño profundo que deberías tener, ¿verdad? De acuerdo. Bien, entonces, Diego, y de verdad todas las personas que nos ven y nos escuchan, este episodio se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido. Nos ha pasado lo que normalmente nos sucede, que es que cuando decimos que este va a ser un episodio corto, porque para colmo dijimos que este episodio lo queremos partir en 2. Solamente café en este episodio y en el siguiente, solamente cafeína y rendimiento deportivo, que al inicio pensamos en hacerlo todo en uno, pero dijimos no, va a ser muy largo. Nos ha pasado lo que siempre nos pasa, cuando dijimos que va a ser corto es súper largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar aquí y vamos a dejar las preguntas que teníamos sobre el café para un episodio solo. En este episodio sobre el café, que de verdad, si me preguntan a mí, ha sido extremadamente interesante, hemos visto una pequeña introducción al café, hemos visto de dónde sale, hemos visto un poco de la historia del café, hemos visto cuál es el proceso del café, entonces por dónde pasa desde que se da una planta hasta llegar a una taza de café a nosotros. Hemos ahondado sobre qué sucede con el tostado del café, cuáles son las variables que afectan la cantidad de cafeína en una taza de café, que vimos los métodos del café, vimos qué tipos de café hay y después entramos a el timing del café y las dosis del café, ¿verdad? Que dependen bastante de la cafeína, ¿verdad? Uh-huh. Pasamos después a los componentes nutricionales del café y los beneficios de la salud asociados al consumo de café, específicamente café. Vimos pues que hay salud y café en salud cardiovascular, disfunción eréctil, diabetes, síndrome metabólico, salud tiroidea, obesidad, efectos neuroprotectores, en cáncer, en hígado graso no alcohólico, en depresión y en salud menstrual. Uh-huh. Así como vimos la parte buena del café, vimos también algunos efectos negativos del café, ¿verdad? Y cerramos con café e higiene de sueño. Es un episodio bastante completo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar las preguntas para un siguiente episodio. Perfecto. Entonces, un episodio más en la bolsa del podcast de Life Lifting y de verdad que ha sido un episodio bastante bonito en el que hemos podido ahondar en algo que nos apasiona a ti y a mí, y esperamos que también a bastantes de las personas que pueden llegar a ver este contenido. Como siempre, si les ha gustado y si han disfrutado de este episodio, o si conocen a alguien que sea pues adicto al café o que le encante hacer su café y saben que es una persona que le gusta, ayúdennos compartiendo este episodio y siempre, idealmente, teniendo algún tipo de interacción con nuestro contenido, ya sea en cualquiera de las plataformas que lo consuman, puede ser YouTube, puede ser Spotify o tal vez en los cortos de Instagram. De nuevo, muchas gracias por su atención y por dedicarnos un momento de su día a nosotros y al contenido que les preparamos, que como dijimos al inicio, es contenido solamente pensado para que ustedes mejoren su salud de diferentes variables. Diego, como siempre, un gusto. Un placer. De verdad que sí, pasó un tiempo antes de poder volver a grabar, pero ya estamos de vuelta en el estudio y a todo dar. Hasta la próxima.